3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Bienvenidos a otra emisión de Wanna Geeks. Como ustedes saben, yo soy Joaquín Ortega y hoy me acompaña en el micrófono, como siempre, Ricardo Yaguaca, y en los controles, Héctor Mondragón. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que parece un poco de nicho, pero en realidad se ha extendido a todos los ámbitos de la vida geek. Y vamos a hablar de el role-playing game. En los juegos de rol como juego de mesa, pero también, digamos, en forma más expansiva. Y para esto trajimos a un experto, a mi amigo Juan Cristóbal Álvarez, alias Oval, que es un profesional del juego de rol, se dedica a esto, trabaja en una compañía de esto. Oval, buenas tardes, ¿por qué no nos platicas un poco de ti? ¿Qué hubo, Joaco? Hola, Ricardo. Hola, todo mundo. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues sí, yo estoy metidísimo en esto de los juegos de rol desde hace como 30 años, o sea, desde que tenía 14, o sea, desde que no había computadoras en las casas. Y sí es una forma de entretenimiento, una forma de transmisión de ideas única, muy con muy pocos referentes, ¿no? Con muy pocos similares en el resto de la creación humana, porque pues es como teatro, pero no es teatro, es como narrativa, pero no es narrativa, es como juego de mesa, pero no es juego de mesa, ¿no? Y al mismo tiempo está ligada a lo más esencial de la cultura humana y a las bases de lo que nos hace seres sociales e inteligentes. ¿Por qué dices eso, Oval? Ahí. El juego de rol está basado en interacción de ideas, ¿no? Entonces, o sea, primero habría que explicar esencialmente qué es, ¿no? ¿Qué son los juegos de rol? Sí, por favor. La eterna pregunta con la que empieza esto, ¿no? A mí, un director de juegos de Coapa me lo explicó de una manera preciosa, que es una historia que yo te cuento, y si no me interrumpes, la historia se acaba en que te mueres. Ok. Los juegos de rol son una forma de narrativa interactiva, lúdica, orientada exclusivamente al entretenimiento, lo que la diferencia de la terapia de grupo, ¿no? O Gestalt, que consiste en que un grupo de personas, usualmente presidido por un director de juego, por un organizador, un juez, un referee, pero no necesariamente, narran una historia en equipo a partir de las acciones de personajes imaginarios, ¿no? O sea, se parece mucho al teatro en eso, en que actúas a un personaje imaginario. Sin embargo, y aquí está la esencia de lo que hace al juego de rol, en el juego de rol no hay público. En el juego de rol no hay receptor del mensaje. Un juego de rol se parece al performance, pero llega mucho más allá que el performance en esto, en que es una actividad, probablemente la única actividad humana en la historia que lo logra con esta pureza, en la que el emisor del mensaje, el receptor del mensaje y el mensaje ocurren al mismo tiempo. Claro, o sea, es una representación fidedigna, o sea, de alguna situación que podríamos llamar ficticia, pero que al mismo tiempo se mimetiza con lo que eres, o sea... Pero no es un mensaje transmitido a nadie en particular. Es un mensaje que estás experimentando mientras lo estás transmitiendo. Sí, y que el director de juego... es un serie star. Y que el director de juego y los participantes están creando mientras están transmitiendo el mensaje. O sea, en ese sentido es único y en ese sentido es, como decía, esencial a lo que nos hace humanos, porque requiere la transformación de las ideas en códigos expresables verbalmente e identificables mentalmente con aspectos de identidad. Claro,
Es una fantasía compartida, ¿no? Es una fantasía decir, es una compartida. fantasía colectiva que hacemos entre todos y nos creamos un mundo, cada quien tiene su personaje, Como y la un director cultura. de juego que nos dice más o menos las reglas. ¿no? Oye, pero ahí te va. Es justo como la vida real. Exacto. La vida real es eso. Exactamente. La cualidad, creo, más básica del juego de rol es que crea sistemas culturales, como acabas de decir, Claro. en términos sociológicos. Claro. Y ese es como que uno de las cosas que quiere hacer. Otro de los aspectos que me parecen interesantes y que creo que es muy identificable de este género o de este medio es que le pide mucho a Tolkien. Como casi todos los productos de fantasía, la party, es decir, el grupo de jugadores, es un símil de la comunidad del anillo. Grupos que tienen pasados y orígenes completamente diferentes que se unen con un objetivo común, como la comunidad del anillo o como los propios jugadores, que muchas veces son desconocidos entre sí y se conocen a través de sus personajes Sí, claro. en la aventura, ¿no? Oye, pero déjame hacer una observación, Juac, en favor de los jugadores de rol. Porque, híjole, es que yo creo que muchas veces son incomprendidos. Pero ahí te va. Yo creo que algo, o sea, no sé, yo creo que la incomprensión es como decir, ay, qué onda, ¿no? Que el arquero más 7, ¿no? El arquero no sé qué, o el espadachín, bla, 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 ¿no? La sociedad desde fuera. Pero yo creo que la esencia principal de aquello es la única diferencia entre un jugador de rol así real y un oficinista es que el jugador de rol crea su mundo y el oficinista juega en el mundo de los demás. Y lo digo de verdad, porque todos estamos... Una vez platiqué con un amigo, un gran artista de danza, y me decía, todos estamos tratando de representarnos a nosotros mismos de la forma más fidedigna en el mundo. O sea, somos una representación mediocre de lo que creemos que somos. Y en el juego de rol a lo mejor hay algunos que se representan como realmente son, no como les dicen que deberían de ser. Entonces, yo creo que esa es la importancia y la fuerza del juego de rol. Bueno, no sé, quisiera escuchar su opinión, Oval. Fíjate, Ricardo, que cuando estábamos hablando de Horizon, hablábamos precisamente del proceso de identificación definido como la experiencia de cambiar de identidad. Y el role-playing es básicamente eso, es la crema de todos los días. Entonces, ¿tú qué opinas, Oval? ¿Qué nos podrías decir sobre identificación y sobre agencia? Creo que el juego de rol va más allá en el sentido de que nos muestra que lo que uno, abro comillas, realmente, cierro comillas, es, o sea, lo que uno supuestamente es realmente, es completamente mutable y arbitrario. O sea, Ajá. El juego de rol juega con el concepto de que la identidad es maleable, de que con lo que te identificas es completamente arbitrario en la mayoría de los casos, sobre todo en la vida real, donde efectivamente te influye el exterior, pero también hay gran parte de elección propia en decir, yo decido ser oficinista, yo decido ser antisistema, yo me identifico con la izquierda, yo me identifico con la derecha, yo me identifico con mi país, yo no me identifico con mi país, ¿no? Hay una combinación donde no se sabe dónde empieza la decisión propia y termina la influencia exterior o cómo te educaron, que el juego de rol te lo descarna, te dice, todo lo que eres es inventado, todo lo que eres es inventado, ¿no? O sea, y la validez de que eres un elfo más 7, como dijiste, de pronto se encima con la validez de que eres mexicano o chilango o Claro. de izquierda o de derecha ¿no? O de esta etnia o de esta otra. O sea, la cultura y los valores identitarios se muestran, una vez que tienes la perspectiva del juego de rol, se muestran como algo igual de mutable, igual de inventado que un personaje imaginario en una historia. Y lamento un poco que nos hayamos brincado tan lejos ya, porque pues ya estamos en las conclusiones epistemológicas de lo que significa el juego de rol y ni siquiera hemos hablado de los dados, ¿no? Pero... Exacto, sí. Vamos a hablar de los dados antes de seguir en esto de la identificación. Esto empieza en 1974 cuando Gary Gygax publica su libro, el famosísimo proverbial Calabozos y Dragones. Todo el chiste ahí era un sistema de combate para matar a unos monstruos en un calabozo, básicamente. Y ahí es donde entran los dados. Esos dados se suman a los stats de tu personaje y cualquiera que haya jugado un videojuego lo entiende muy bien.
Eso depende de si le ganas o no al monstruo. Sin embargo, el aspecto de rol viene en realidad como después. Y el juego se expande a no nada más, no solo se salta de la fantasía a la ciencia ficción y a lo que quieras, sino que también a diferentes plataformas y diferentes formas de usarlo. Uno muy común ahora que está de moda el cosplay y que hay tantas convenciones es el live action role playing, en donde las personas se visten como un personaje y usando el sistema de reglas que primero sacó Gary Gygax y que ahorita ya está muy complejo, pues juegan a un make-believe, juegan a la fantasía. Sin embargo, cuando entra la digitalización, muchos de estos procesos de reglas pues pasan a estar ocultos por la máquina. ¿Qué tanto hay de role-playing en el videojuego? ¿En realidad se parecen o es o se está diluyendo un poco el centro, digamos, expresivo del medio para simplemente convertirse en un sistema de stats? Yo creo que lo único que se pierde, y eso en algunos juegos de rol, es el aspecto social, ¿no? Pero también, por un lado puedes decir eso, ¿no? O sea, es esencial al juego de rol el aspecto social, es esencial que tú estés comunicando tu personaje ficticio y al mismo tiempo estés recibiendo una historia que lo enriquece y al mismo tiempo tú alterando esa historia con las decisiones de tu personaje ficticio. Es esencial, pero los videojuegos de single player no tienen el aspecto social, entonces se podría decir que los videojuegos traicionan esta esencia del juego de rol. Sin embargo, lo que yo creo es que los videojuegos te demuestran que el aspecto social se cubre siempre y cuando haya habido alguien que haya programado esa historia con la que tú interactúas. Claro, o sea, ahí hay el aspecto social, sí, literal, o sea, es sustituido por alguien que no está como interactuando en tiempo real, pero que interactuó a ejecutar el juego en sí mismo, ¿no? Exactamente. Y en los juegos multiplayer, pues más cabrón, ¿no? Porque ahí sí son varios jugadores al mismo tiempo en el mundo virtual, claro, y interactuando entre sí. Entonces, y sí, en los juegos multiplayer la interacción es menos rica porque no tienes un director de juego que esté reaccionando en tiempo real con su propia imaginación y con su propia creatividad a los cuatros que los jugadores le meten, pero sí existe, ¿no? O sea, la esencia del juego de rol sigue ahí. Entonces, si nos vamos a eso, ¿no? Si nos vamos a que el juego de rol tuvo sus raíces en el juego de mesa, pues entonces podríamos irnos a que tuvo sus raíces en la narración oral tribal, cavernícola, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La razón por la que los 70s tempranos se consideran el origen del juego de rol fue porque fue la primera vez que se consolidó. Claro, como producto de mercado, como un libro que puedes comprar. Antes de eso había Cowboys and Indians, ¿no? Había policías y ladrones y siempre había un niño que organizaba el juego y que les decía a los demás, tú eres malo, tú eres bueno, no, tú sí te moriste, no, tú no te moriste. O sea, el juego de rol y los directores de juego existen desde que el humano habla. El parteaguas de Gary Gygax y su equipo de Wargamers de Wisconsin, eran de Wisconsin, consiste en que agarran todas esas ideas, las integran a un wargame y dicen, no, a ver, sí, estamos jugando policías y dragones, pero los buenos son estas fichitas, los malos son estas fichitas y los dados deciden si le pegas al malo o no. No una decisión arbitraria a mitad del recreo. Los dados dicen. Entonces, la validez que le dan los dados al ser un juez imparcial y la difusión que le da el acto de convertirlo en un producto comercial llevaron los juegos de rol, ahí sí, a un nivel al que no habían existido en los 500,000 años anteriores. Claro, le da una estructura en la que no hay favoritismo, sino hay como una cimentación reglada que permite que el mundo se desarrolle como en la vida, un poco, ¿no? Sí. También hay el auge del Dungeons and Dragons trajo un ligera histeria de Satanic Panic. Hay hasta una película de Tom Hanks malicísima al respecto. Y creo que eso, por supuesto, ya no es el caso, ¿no? Definitivamente como que han saltado mucho al mainstream y yo quiero mencionar, ya desde los 80s había una caricatura que se llamaba literalmente Calabozos y Dragones y era un isekai donde un grupo de adolescentes era transportado a un mundo fantástico y estaban el arquero y el mago y el bárbaro. Claro. Les gustan los arqueros a ustedes dos, ¿verdad? Sí, cómo no.
Sí, pero no sé por qué me viene a la mente, pero yo soy caballero así a más no poder. Sí, y Obel sabe que yo soy más del tipo mago, pero también en la última década han saltado, y sobre todo de manos de creadores muy famosos. A mí me parece muy interesante, particularmente interesante, Harmon Quest, de Dan Harmon, el escritor de Rick y Morty. Él televisa sus juegos de rol, tiene su Dungeon Master, y luego tiene un equipo que anima ese mismo juego de rol. Pero básicamente el programa, si ustedes lo ven, es una combinación entre el juego de mesa y la animación. Qué chulada. Pues simplemente hay un capítulo del laboratorio de Dexter, Ajá. en el que se trata de que están jugando un juego de rol. Es buenísimo. Está buenísimo ese Es capítulo, buenísimo. está buenísimo. Y claro, si ustedes han visto Stranger Things, pueden ver un cameo más como de las fichas y del tablero, o sea, más como esa encarnación del juego de rol, el Demogorgón y todo este asunto. Entonces sí, dejó de ser una cosa como de nicho que salió del calabozo o del sótano de los papás para entrar directamente al mainstream, ya sin todas las connotaciones negativas del Satanic Panic, o es muy nerd o cosas por el estilo. ¿Cuándo pasó esto, Oval? ¿Tú cuál crees que haya sido el fiel de la balanza? El año 2000. Al principio, Dungeons and Dragons era efectivamente un producto de nicho, ¿no? En los 70s, 80s, cuando Gary Gygax y Dave Arneson lo inventaron en su sótano y los chavitos lo empezaron a jugar, lo jugaban poquitos chavitos, suficientes para convertirlo en un fenómeno a nivel nacional en Estados Unidos, pero suficientemente poquitos para que siguiera siendo un producto de nicho, ¿no? Como ciertas drogas o cierta música. Y como ciertas drogas y cierta música, los papás dijeron, ¿por qué mis hijos están haciendo esto? ¿Por qué están hablando de demonios y monstruos? Esto no corresponde con los valores de Idaho rural. Hay que detenerlo, ¿no? Ese es el origen del Satanic Panic y una organización no gubernamental de mamás que se llamaba BAD. Bothered About Dungeons and Dragons. BAD eran como los Claudio X González de su época, ¿no? Se súper organizaron para defender los valores conservadores y satanizar los juegos de rol. Financiaron esta película de Tom Hanks de la que hablan, financiaron los panfletos de Jack Chick. ¿Han oído hablar de los panfletos de Jack Chick? Es algo que nos podría tomar otro capítulo de podcast, es impresionante. Es un historietista cristiano que siempre quiso ser historietista, pero acabó siendo cristiano, entonces hace historietas cristianas, y tiene toda una serie de panfletos de cómics que narran cómo los Dungeons and Dragons llevó a la perdición a jóvenes inocentes. Muy digno de buscarse, de googlearse y de pasar horas llorando de risa. Oye, ¿por qué pensaban esto? O sea, ¿por qué pensaban esto? Porque los chavitos hablaban de magia, brujería, demonios, o sea, temas que son anatema del cristianismo gringo. Y B, estaban felices. Okay, claro. Estaban felices y cambiando de personalidad y tomando una especie de terapia heterodoxa y regular en su sótano. Y eso, pues, espantaba a las mamás tradicionales, ¿no? Pero este Satanic Panic fue lo que llevó a Dungeons and Dragons a un nivel de popularidad que no había alcanzado nunca, que fue lo que hizo rico a Gary Gygax. Ese es el punto al que quería llegar. O sea, la razón por la que Dungeons and Dragons saltó de la oscuridad fue el Satanic Panic y fueron las Bothered Moms. O sea, fue gracias a Bad y a las mamás histéricas, como el crimen del padre Amaro, que nadie le habría ido a ver si no la hubiera condenado el Vaticano, ¿no? Fue culpa del Satanic Panic que Dungeons and Dragons se volviera conocido en todo Estados Unidos y se hiciera la película de Tom Hanks y eventualmente la serie animada de Gary Gygax. A pesar de la serie animada y a pesar de la película, Dungeons and Dragons seguía siendo esa cosa rara que juegan los niños raros, ¿no? A pesar de que niños raros de todo Estados Unidos tuvieron acceso a ellas y empezaron a conocerla y llegó a México, ¿no? O sea, es la época terminando los 80s. Fue cuando yo conocí los juegos de rol precisamente porque me los trajo un amigo de Estados Unidos. Entonces, en esa época, sin haber llegado al completo mainstream, ya podías comprar libros de Elige tu propia aventura traducidos al español gallego. Ya podías leer El Señor de los Anillos traducido al español gallego. O sea, había varios elementos de la cultura geek que estaban accesibles fuera de Estados Unidos y siguió siendo un producto de culto, pero que podías conocer en todo el mundo. Que también la cultura estadounidense, por un lado, no se puede negar que es innovadora,
pero por otro lado también es súper conservadora. Entonces, creo que ellos tienen un problema con ellos mismos, porque ellos son los que como que no es que inventen de la nada, sino que recopilan y sacan productos innovadores de alguna manera que siempre les dan miedo al inicio a ellos mismos. Es decir, o sea, por ejemplo, yo tengo una amiga estadounidense que me decía, no manches, no te vayas muy lejos. Yo cuando tenía 10 años me escondía para jugar porque me agredían. O sea, me agredían así de, ¿tú qué juegas? Que eres una estúpida, ¿no? O sea, dice, todo mundo me agredía para yo jugar videojuegos. Dice, ahorita, pues ya es hasta el chico cool. O sea, ya juega videojuegos, el FIFA, ¿no? El güey de FIFA es acá cool y así, dice. Pero pues cuando yo estaba niña, que no tiene, o sea, tiene unos 20, 25 años, pues ella se escondía. Igual es el tema con esto, o sea, nace esto... Y sí ya era un fenómeno, pero al mismo tiempo hay un fragmento conservador que reprocha, ¿no? O sea, reprocha muy fuertemente de la sociedad estadounidense. Pero si te das cuenta, los cómics son como lo mismo, ¿no? Ajá, por eso digo. ¿Cuándo es que lo nerd se vuelve cool? ¿Cuándo es que este producto aparentemente de bajo? Ajá. Es a lo que iba, ¿no? O sea, el verdadero boom... O sea, bueno, es que pasaron varias cosas. Primero, Dungeons and Dragons, o sea, mientras Gary Gygax, el creador del producto, que no fue el creador del juego fue Dave Arneson, amigo de Gary Gygax, pero fue Gary Gygax el que lo convirtió en producto vendible y fue al que Dave Arneson le dejó de hablar por eso. Pero cuando Gary Gygax, el creador del producto, empezó a tratar de expandir Dungeons and Dragons a avenidas más mainstream, ¿no? A televisión, a videojuegos, a libros, su board of directors, sus inversionistas, aprovecharon que andaba él tratando de expandir la línea para juntarse a sus espaldas y quitarle la compañía. O sea, básicamente le quitaron todo a Gary Gygax y se quedaron con Dungeons and Dragons y toda la empresa y el multimedia en manos de una niña rica que era la hija del creador de Buck Rogers. Y esta niña rica tiró la empresa, o sea, la llevó a la ruina, ¿no? O sea, los productos dejaron de salir, empezaron a tener deudas con los distribuidores y Dungeons and Dragons tuvo un bajón de unos 5 o 10 años durante los cuales regresó a la oscuridad. Se canceló la caricatura, dejaron de salir libros. Todo esto cambió gracias a Magic. Magic fue una de las muchas consecuencias de Dungeons and Dragons, ¿no? El juego de Magic, que son, o sea, con la misma premisa estética que Dungeons and Dragons, guerreros, magos, árboles que hablan, duendes y ogros, ¿no? Pero con un sistema totalmente diferente, que es un juego de cartas competitivo. Magic logró ser igual un boom mainstream, pero de culto, de la noche a la mañana. Tanto que hizo ultramillonarios a sus creadores. Esos creadores, con el dinero que ganaron de Magic, decidieron comprar Dungeons and Dragons. Y ahí fue donde realmente cambió la jugada. O sea, ellos le terminan de dar rumbo a Dungeons and Dragons. Su empresa, que se llamaba Wizards of the Coast, hizo un merger con Hasbro, que era la empresa de juguetes más grande del mundo en ese momento. Claro. ¿No? Eran los que hacían los juguetes de Star Wars. Claro. Entonces, cuando Hasbro y Wizards of the Coast se mergean y compran la marca Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons era como el patito feo de la empresa. Y tenían Star Wars, ¿para qué querían un jueguito de culto que sí todo el mundo conoce, pero pues no lo juega todo el mundo, ¿no? La medida que tomaron para que Dungeons and Dragons alcanzara sus otras líneas, sus otras product lines, hasta Magic vendía más, ¿no? Que Dungeons and Dragons. Que a mí me parece genial, ocurrió en el año 2000, que es cuando sacaron una tercera edición de Dungeons and Dragons, porque Dungeons and Dragons cambia de reglas cada X tiempo, ¿no? O sea, cada X tiempo el input de los fans, los jugadores, los mismos creadores del juego le van encontrando fallas al sistema y dicen, no, vamos a inventar otro sistema de reglas que esté mejor. Cuando corrieron a Gary Gygax, crearon la segunda edición de Dungeons and Dragons, que intentaba ser la edición final y definitiva, porque ya no iba a estar con el viejito rancio que lo había inventado, sino era el sistema del futuro. Pero segunda edición fracasó cuando Dungeons and Dragons, cuando la empresa se hundió. Claro. La empresa se llamaba Tactical Studies Rules, TSR. Cuando TSR se hundió, se acabó la segunda edición. Entonces, cuando llegó Wizards of the Coast, se vieron forzados a crear una tercera edición para revitalizar Dungeons and Dragons. Y la estrategia genial, el movimiento brillante, que es lo que yo creo que
que equilibró la balanza, como que movió la balanza, como me preguntó Joaquín, es que hicieron el sistema de reglas gratuito. Ah, ok. Cualquiera podía descargar de internet, que era algo que ya existía, que no había existido en tiempos de segunda edición y en tiempos de la caricatura de Calabozos y Dragones, no había existido internet. En el año 2000 ya existía internet y cualquiera con internet podía descargar las reglas de Dungeons and Dragons tercera edición de manera gratuita. ¿Y de dónde sacaban dinero? Esto logró que millones y millones de jugadores conocieran el sistema y quisieran jugarlo y voltearan hacia los libros con ilustraciones bonitas usando ese sistema que vendía Wizards of the Coast, y te vendía los libros para ese sistema que ya descargaste, para ese juego que ya conociste y del que ya empezaste a planear personajes. Aquí te vendo los libros con el mundo. Y mejor aún, ayudó a que cientos, si no es que miles, de estudios independientes de compañías que llevaban 20 años tratando de competir con Dungeons and Dragons en el mercado de los juegos de rol sin lograrlo, e incluso algunas de las que ya lo habían logrado, agarraran el sistema de tercera edición y digan, oigan, yo también vendo juegos que usan este sistema. Tu personaje, las reglas que ya conoces, se pueden aplicar a este otro mundo, a este otro producto. Y eso ayudó a que 200, 500, 1000 empresas aparecieran de la noche a la mañana, se consolidaran en el gusto del público, crearan un awareness a nivel global sobre lo que era Dungeons and Dragons, sobre lo que eran los juegos de rol, y girara todo en torno a Wizards of the Coast, que empezó a convertir, ahora sí, Dungeons and Dragons en una commodity. Órale, fíjate, todo este lado editorial se parece mucho al de los videojuegos, mucho. El videojuego se ha convertido en un servicio, te lo bajas gratis y ya decides si tú compras el paquete después, ¿no? De hecho, yo creo que la idea del masivo multiplayer free to play se la copiaron a esa medida de Wizards of the Coast. Sí, de hecho, varias de las cosas, por ejemplo, las mismas expansiones también nacen en los juegos de mesa y todo esto. O sea, en realidad sí creo que el videojuego pues va adaptando cosas de los otros medios, ¿no? A su propio medio para poder sacarle más y más dinero, cosas Porque así. uno no se da cuenta de que cuando compra un videojuego, cuando veo de repente una serie o lo que sea, está caminando sobre los mismos pasos que ya caminaron los creadores de juegos de rol hace décadas. Sobre todo con esto del videojuego, que creo que ahorita está quedando clarísimo. Se ha expandido con la tecnología, con el internet. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Han creado nuevas cosas? ¿Cómo se ve el mundo de rol después del internet? Va a haber muchos puristas que te van a decir que el videojuego no es nada en comparación con el juego de mesa, pero cada vez son menos, ¿no? Yo mismo prefiero los juegos de mesa en vivo que los juegos multiplayer. Incluso prefiero los juegos de mesa en vivo. Híjole, no sé. Creo que los videojuegos para jugar solito ya son la forma de juego de rol que más me gusta a mí personalmente, pero eso se debe a mis neurosis personales. Pero en realidad los videojuegos no representan necesariamente un reemplazo del videojuego de mesa, sino una evolución natural del proceso, ¿no? O sea, así como los humanos pasamos de usar libros, correo y telégrafo a utilizar chat y Facebook y Discord, ¿no? Así los juegos de rol van a evolucionar, o sea, están evolucionando más o menos con cierta dificultad, pero no porque sea mejor la versión en vivo pen and paper. No porque sea mejor la versión de mesa, sino porque todavía la versión, como este mismo chat que estamos teniendo, ¿no? Como este mismo video chat, audio chat que estamos teniendo, la herramienta para hacerlo remotamente es todavía perfectible, ¿no? Todavía tiene sus asegúnes, todavía tiene sus fallitas que con cada año, cada mes que pasa, se están limando y se está avanzando en la tecnología al grado que no va a tardar mucho en que sea exactamente la misma experiencia. Salvo que la experiencia online va a estar enriquecida por multimedia, ¿no? O sea, vas a poder meterle música, imágenes. Ya se medio puede, haciéndolo un poquito más aparatoso, un poquito más complicado, ¿no? Guso, nuestro amigo en común, Joaco, o sea, nos corrió una campaña bastante larga utilizando props digitales y que se notaba aparatoso a la hora de la ejecución, pero es cada vez menos aparatoso.
¿no? Claro. Y si bien los videojuegos de altísima tecnología, los juegos de rol de un solo jugador como God of War o multijugador como fue en su momento EverQuest o es ahora el juego de superhéroes de DC o el juego de Star Wars o el juego en línea de Harry Potter que cancelaron, ¿no? O sea, Warcraft, ¿no? O incluso League of Legends. O sea, los juegos de rol que ahorita son cada vez mejores y que tienen tecnología de punta, no tienen interacción directa de un Dungeon Master, ¿no? O sea, estás jugando, como habíamos platicado al principio, estás jugando contra un Dungeon Master preprogramado, una historia preprogramada. Esto se va a ir transformando cada vez más, vamos a estar cada vez más cerca de que haya un Dungeon Master que esté creando un League of Legends en tiempo real mientras te lo está narrando, ¿no? La tecnología va clarísimamente para allá. Ahora, hay muchos servidores de videojuegos que ya existen y que los propios jugadores adoptan para hacer su rol. Así es. Es decir, se inventan sus personajes, se inventan sus reglas, digamos, sociales y usan nada más la plataforma digital para hacer un rol como lo harían en una mesa con las reglas, claro, de combate del videojuego y lo que sea, pero se hacen un personaje y se meten en sus zapatos y lo viven. Eso lo veo mucho, por ejemplo, en Ark, que es el videojuego que jugamos Javier y yo, pero hay muchos otros. Hay servidores dedicados para esto, pues, sí, para hacer rol ahí. Es también son espacios que se apropian, ¿no? Los jugadores se apropian de ellos. No están diseñados para eso, pero les sirven. Entonces, como tú dices, algún día habrá un momento en el que esta cosa que está más o menos improvisada, donde te adueñas de un servidor para jugar rol en un, digamos, plataforma que no esté hecha explícitamente para eso, y otras que sí, ¿no? Sí. Tú mencionaste varias. ¿Tú crees vamos a ver una especie de fusión entre estos dos formas de jugar rol para ver ya una plataforma AAA dedicada a esto? Sin embargo, como bien dices, pierde un poquito el aspecto colectivo, el aspecto en el que tu interacción y tu experiencia se construye mucho con base en la interacción con los demás. Va a llegar el momento en que se difumine esa pérdida. O sea, en que la interacción con los demás sea igual de pura, igual de cercana por el medio digital que en persona. Híjole, ahí yo, pues no sé, diría que nunca se ha logrado con nada. No se ha logrado. Entonces, hasta pues, la fecha, pero cada vez es mejor la tecnología para imitarlo. Entonces, por ejemplo, una mesa de rol, así como la estamos teniendo ahorita, digamos, en Zoom a distancia, ¿pierde algo o sería igual que un juego de mesa? Fíjate que esto me lo explicó un psicoanalista, me lo explicó mi terapeuta. La razón por la que la comunicación remota no logra reemplazar la comunicación en persona es porque al no tener acceso sensorial completo a tu interlocutor, claro, tu cerebro te manda un montón de cues, de señales de estrés, que requieren que estés menos relajado y que estés más a las vivas durante lo que debería ser una conversación totalmente relajada. Pero por ejemplo, otra cosa por la que yo difiero es, yo creo, pues al final es una creencia, ¿no? Pero sí está sustentada, que cuando hay masividad, pierde particularidad. Y, por ejemplo, ahorita que los servicios de streaming, por ejemplo, de música, y también de video, están tan accesibles. Por ejemplo, si tú hablas con un ingeniero de audio, sin problema te explica por qué es mucho mejor un disco en acetato que cualquier cosa en Spotify. O sea, entonces la tecnología apela a la masividad, pero pierde origen en sí misma. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo en que la tecnología va a llegar al punto en el que, o sea, a lo mejor llega a más gente, pero no a la profundidad de la interacción más o menos inicial. De acuerdo con Ajá, eso. O decía el libro que estaba leyendo más o menos algo exactamente lo que tú estás comentando. Decía que a veces el hecho del streaming masivo, el hecho de que sea, de que alcances a tantas personas, no necesariamente te hace una mejor experiencia de juego, porque se diluye esto que había comentado de la comunidad del anillo, pues este grupo que en realidad está conformado de tus amigos, de gente que vas conociendo o a través del juego. Los masivos multiplayer son sin duda un paso intermedio imperfecto, ¿no? O sea, el futuro está en los chats por invitación, en los grupos cerrados, donde justamente tú y tus amigos entran a jugar así como entran a tu casa,
¿no? O sea, el símil de un juego masivo online sería el equivalente a una manifestación o a un concierto o a una feria de libro, ¿no? O sea, donde realmente la actividad es necesariamente masiva, no hay ningún tipo de actividad real con las personas, de interacción real con las personas que tienes al lado, ¿no? Ese es el equivalente de un League of Legends, ¿no? De un juego masivo. No, el futuro está en que la tecnología logre darte la misma intimidad y la misma dedicación que tienes en un grupo en tu mesa, en un grupo de 4 o 5 personas sentadas en tu casa que tú invitaste, ¿no? Y que te permita interactuar con ellos con la misma relajación y tranquilidad que lo haces en vivo, al mismo tiempo dándote herramientas para enriquecer con multimedia la experiencia fantástica. Eso es lo que yo no tengo duda que va a ocurrir. Claro. ¿Puedo equivocarme? Estamos viviendo épocas en donde están en stream en vivo las jugadas de rol o de celebridades o de gente común que simplemente se subió al mainstream. Hoy en día, todas las personas que tenían hace una década una mesa de rol quieren ser el nuevo Critical Role y televisarse y filmarse en YouTube haciendo su juego. ¿Cómo ves tú este nuevo fenómeno? Esta cosa en donde el rol no nada más es mainstream, sino que además es una cosa a la que a lo mejor se pueden dedicar de forma profesional, ganar dinero de eso, porque veo dos grandes grupos. Estos que quieren transmitir su rol como Critical Role y los que quieren convertirlo en un servicio. Es decir, que te pueda a lo mejor yo manejar una partida o a lo mejor ponerte unos jugadores profesionales y cobrar por eso vía internet. No sé cómo ves tú estas dos. El eterno debate de cobrar por más. Exactamente, el eterno debate, pero ahora sobre la tecnología, ¿no? Yo siempre he estado en contra, ¿no? de la idea de cobrar por masterear, no porque la tarea de crear un juego de rol y de crear un mundo de fantasía no merezca remuneración, porque evidentemente es un trabajo tremendo, sino porque cobrarles a los jugadores es como cobrarles a los actores por salir en la obra. Ya veo. ¿No? O cobrarle al concursante que sale en el concurso de la tele. O cobrarle a tu invitado en un talk show, ¿no? O sea, los jugadores están contribuyendo al producto. Entonces, ellos deberían cobrar igual que el Dungeon Master. Quizá el Dungeon Master cobrar más, ¿no? Entonces, la razón por la que Critical Role tiene éxito es porque les está obteniendo dinero de publicidad, de visibilidad, de clics, y está obteniendo esos clics no porque sea un fenómeno masivo de juego. Es decir, no está el cuate de Critical Role, cuyo nombre se me escapa en este momento, pero sí sabía. Matthew Miller. Su nombre, digamos, de escenario es Matthew Mercer. Es un actor de voz. Matt Mercer era el nombre que yo conocía. El cuate de Critical Role no está corriendo un server de League of Legends. Está corriendo un juego chido, íntimo, con 4 o 5 de sus amigos, y el público que está pagando es público que presencia el juego que realizan entre ellos. Sí, no es como jugadores. Lo que comentabas que tiene tintes de obra de arte, de obra de arte de no teatro, son jugadores participando para entrar al juego. Sí, o sea, son los espectadores de la obra. Exactamente. Sí, claro, y la razón por la que este juego de rol tiene la calidad de una obra terminada es porque este cuate es un actor de voz con muchísimo trayecto, sus jugadores son actores de voz con muchísimo trayecto y le meten y ya tienen muchísimo presupuesto de su trabajo como celebridades para meterle flash y atractivo sensorial, visual, auditivo a sus jugadas ya editadas, ¿no? Porque Critical Role fue un juego pitero, casero durante 2 o 3 años antes de empezar siquiera a podcastearse, mucho menos al nivel de producción que tienen ahora. Claro. Sí, claro. No, y eso es importante lo que comentas porque, por ejemplo, yo he visto muchos que streamean, ¿no? Sus juegos de rol. Pero una cosa es tener la capacidad de imaginación, que sí puedes tenerla, y otra cosa, tener la capacidad de transmisión de eso que tú estás viviendo de forma adecuada para un público, ¿no? Entonces, si tú eres un gran jugador de rol, pero no tienes la capacidad para transmitirlo al público, pues difícilmente la gente va a empezar a emocionarse como con esta persona que dices que pues es actor de voz, o sea, tiene hasta un presupuesto detrás de ellos para poder ejecutar de mejor manera aquello que representan, y pues sí, eso es bien, bien importante. Quería hacer una pregunta final. ¿Por qué estamos hablando ahora mismo de los juegos de rol? O sea, ¿por qué son importantes ahorita o por qué salen a relucir? Y yo creo que ya después pasamos a las conclusiones, ¿no, Hack? Yo creo que los juegos de rol, o sea, que la importancia actual de los juegos de rol es un efecto dominó
que empezó con esta transformación en juego gratuito desde el año 2000, porque gracias a ese juego gratuito del año 2000, los juegos de rol se popularizaron masivamente. Gracias a esa popularización masiva, los tropes del Señor de los Anillos, los tropes de guerrero, mago, se pudieron volver memes, se pudieron volver identificables por el público mainstream. Gracias a esa identificación del público mainstream pudo haber una película exitosa del Señor de los Anillos. Gracias a esa película exitosa del Señor de los Anillos y a series como Game of Thrones, el público empezó a reconocer más memes exponencialmente, más referencias a lo que son los juegos de rol. El meme de los 9 alineamientos se volvió accesible y conocido incluso por gente que no tiene idea de lo que es un juego de rol. Así es. ¿No? Ni mucho menos de que los 9 alineamientos salieron de ahí. Ricardo es malo neutral, por cierto. Y a partir de ahí, mientras más se enriqueció y más creció, empezaron a haber series animadas basadas en juegos de rol, series animadas que representan juegos de rol, pero no están basadas en ningún juego de rol conocido. Y todo esto llevó a que sea una forma de comunicación mainstream el juego de rol en redes sociales actualmente. Muy bien. Oye, Oval, te voy a hacer la pregunta de los 64. ¿Para qué sirve? Había visto, claro, un videoensayo ya hace varios años de Mike Rugnetta, en donde dice, básicamente su argumento es que una película, una serie te educa a la población y te da un problema y una solución. Y el juego de rol simplemente te presenta el problema y la solución es de opción múltiple, tú la decides. Eso suena bonito. Eso es bonito, ¿no? Pero tú, ¿cuál es tu aportación? Yo creo que, cuando yo daba clases de guión, yo les decía a los alumnos que toda fantasía, toda narrativa, toda historia ficticia es lo mismo que jugar cuando uno es niño, ¿no? Es un ensayo imaginario de cosas que no tenemos por qué experimentar o sufrir en la vida real para adquirir las lecciones correspondientes, ¿no? O sea, evolucionamos y aprendemos gracias a que jugamos, a que nos matamos y nos morimos sin necesidad de matarnos ni morirnos, ¿no? Aprendemos lo que es la enemistad, la amistad, el amor, el odio, el racismo, la integración, a base de practicar estas conductas en juegos, en fantasía, en imaginación. Entonces, no porque una historia tenga una lección explícita, sino porque la historia plantea una situación imaginaria en la que tú te puedes meter, actuarla en tu cabeza y medir las consecuencias, o nada más echar a volar tu cabeza al respecto de esta imaginación, de esta historia ficticia, sin haberla vivido en persona. El juego de rol es simplemente una manera mucho más directa, mucho más intravenosa de adquirir este insight adicional. Órale, pues creo que está muy interesante, muy interesante. ¿Dónde te encontramos en redes? Soy el Oval en Facebook, y el juego de rol que estaba escribiendo, ya terminé mi relación profesional con la empresa, pero es Draco Studios, y sus juegos son Dragon Bond, que es un sistema parecido a Dungeons and Dragons, pero sin dioses, donde tu filosofía y tu propio focus personal en tus ideales definen tus poderes. O sea, Dungeons and Dragons, pero nietzscheano. Y Eldritch Century, que es un mundo steampunk, terror, futuro, retropunk, contra monstruos tulianos y con tintes de conflicto ideológico político. Esos dos settings yo colaboré en escribirlos, en escribir el sistema de reglas, en escribir parte del setting del mundo, y muy pronto van a estar a la venta en retail. Ahorita apenas pasamos del Kickstarter. Qué padre. Antes de despedirnos, una conclusión súper rápida sobre el juego de rol, así súper rápida, Oval. El juego de rol es una historia que yo te cuento y que si no me interrumpes acaba en que te morías. Tú, Juac. Creo que el juego de rol es una forma de identificación, de ponerse en los zapatos de alguien más y interactuar con otras personas que también están jugando con una identificación. A mí me parece un ejercicio social importante. Bueno, yo pienso que vale la pena por completo entrarle a los juegos de rol. Ahora, apela a la forma más pura de tu imaginación, pero hay nivel, o sea, si logras llegar al nivel más profundo del juego de rol, es precioso, es bellísimo, o sea, eres lo que quieres ser. Pero hay niveles para poder irle entrando, y si necesitas apoyos, primero en un videojuego, a lo mejor luego en libros, y a lo mejor para llegar hasta la imaginación pura,
les sugeriría que le entraran porque vale toda la pena. Entonces eso es, y bueno. Muchas gracias, Ricardo. Oye, Oval, pues gracias por venir. Gracias por invitar. No, hombre, este es WannaGeeks. WannaGeeks. Este es tu espacio, cuando quieras. Muchas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. No, a ustedes. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de WannaGeeks. Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.